Muy bien, el problema 2143 dice dos cargas puntuales están separadas por una distancia de 25 centímetros. Determine el campo eléctrico neto, o sea, el total, que producen estas cargas en el punto A y en el punto B. Entonces, con esa información, ¿verdad? Dice cuáles serían la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica de esta combinación de cargas sobre un protón situado en el punto A. Es decir, en la parte A nos están pidiendo pues el campo eléctrico total en el punto A debido a estas dos cargas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahorita vemos eso. Igual en el punto B, debido a estas dos cargas, ¿cómo es el campo eléctrico total aquí? Y ahora nos dicen, bueno, situamos un protón, quiere decir que ya tenemos el valor de la carga, ¿verdad? Esa partícula, en este punto. Lo situamos aquí. Entonces, ¿qué fuerza ejercen estas dos, ¿verdad? Sobre el protón que está en el punto A? Pero fíjense que ya hemos calculado el campo eléctrico en el punto A. Entonces, el protón en este punto va a percibir el campo eléctrico total debido a estas dos cargas en el punto A. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Lo primero es, pues, establecer esto que está aquí, ¿verdad? Para, pues, ver toda la información que tenemos. Ok, yo llamé la carga 2 a menos 12,5 nanocoulomb, a la carga 1 menos 6,25 nanocoulombs. ¿Verdad? Entonces, la distancia R12 es la distancia entre las cargas 1 y 2, 25 centímetros. La distancia A2 es la distancia entre el punto A y la carga 2, 10 centímetros. Y la distancia B1, RB1, es eso, la distancia entre B y la carga 1. ¿Ok? Bueno, de esto podemos después sacar, ¿ok? Con esto podemos sacar la distancia entre 1 y A, ¿verdad? O entre B y 2 también. ¿Ok? Haciendo unas operaciones sencillas. Entonces, nos dicen calcular el campo eléctrico total en el punto A. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bien, recuerden, cargas negativas, ¿ok? Cargas negativas generan campos eléctricos o vectores de campo eléctricos que van hacia la carga, ¿ok? Entonces, fíjense, si estamos en el punto A, ¿ok? La carga 1 genera un campo eléctrico, un vector de campo eléctrico que va dirigido hacia la carga 1. Y de la carga 2, entonces tenemos un campo eléctrico que mira, un vector que mira hacia el campo 2, hacia la carga 2. Esto es campo eléctrico, ¿ok? Solamente campo eléctrico. Entonces un punto en el espacio, aquí no hay nada. ¿Ok? Es un punto simplemente en el espacio y en ese podemos medir un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico que vamos a medir, que es el que vamos a calcular, ¿ok? Se debe a estas dos cargas. Entonces, bueno, ahí tenemos el campo eléctrico de estas dos. Entonces, bueno, ahí sigamos. Como tenemos vectores, entonces la magnitud, ¿verdad? O el campo eléctrico, no tanto la magnitud, sino el campo eléctrico, lo podemos calcular de esta manera. La magnitud de 2A menos la magnitud de 1A. Este menos se debe a que, fíjense que las direcciones son contrarias. Entonces, escogemos positivo para este lado, negativo para este lado. Este negativo viene por esa dirección. ¿Ok? Entonces, fíjense, estos E son magnitudes. El signo nos da la dirección de esos vectores. ¿Ok? Entonces tenemos pues que para el 2A, que está mirando hacia positivo, es KQ2 entre RA2. ¿Ok? Ese RA2 ya lo tenemos. Menos KQ1 entre RA1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este RA1 no lo tenemos. Es la distancia entre 1 y A o A y 1, da igual. Entonces, para eso, pues, tenemos esto que está aquí. RA1, ¿verdad? Es la resta entre 1, 2, menos A2. ¿Ok? 1, 2, menos A2. Entonces, nos queda 15 centímetros. Que recuerden que R12 es 25 centímetros menos 10 centímetros, nos queda 15 centímetros. Entonces, bueno, sustituimos todos los valores.
hay que recordar que las distancias siempre tienen que estar en metros, ¿ok? La distancia en metros y las cargas en coulomb, no en nanocoulomb, sino en coulomb. Entonces tenemos la constante K, yo la saqué a factor, fíjense que tenemos en estos dos términos, tenemos K, entonces lo saqué a factor y hicimos la operación correspondiente, entonces nos queda eso. Y al ser positivo el valor, nos implica que va hacia la derecha. ¿Ok? Porque aquí obtenemos también la dirección de ese campo eléctrico. Va hacia la derecha. Recuerden que aquí estamos tomando en cuenta las direcciones de estos campos eléctricos. ¿Ok? Al poner un negativo. Entonces, si aquí da positivo, quiere decir que va hacia la derecha. Entonces, ese es el punto A. Para el punto B hacemos algo análogo. ¿Ok? Algo análogo, solo que en el punto B, las dos cargas negativas se encuentran a la derecha del punto B. Se encuentran de este lado. ¿Ok? Entonces, ellos van a generar líneas de campo o campo eléctrico, ¿verdad? Vectores de campo que van a mirar hacia ellas. Entonces, por eso tenemos esto que está aquí. Y como las dos van hacia el mismo lado y el lado que definimos positivo, entonces, pues tenemos que los dos campos suman, ¿verdad? Están sobre el mismo eje, al igual que en el caso de A. Y entonces, pues nos queda esto que está aquí. RB2 al cuadrado para la distancia del campo eléctrico 2 y RB1 al cuadrado para la distancia del campo eléctrico en 1. Entonces, RB2 no lo tenemos y lo calculamos de esta manera. Si vamos un poco a otra vez el dibujo, ¿verdad? RB2 es la distancia que hay entre el punto B y la carga 2. Entonces sería sumar RB1 más R12. ¿Ok? Entonces tendríamos eso que está ahí. Y lo que nos queda entonces es eso. ¿Verdad? Sustituimos los valores y entonces obtenemos, bueno, primero sustituimos los valores, recuerden la distancia siempre en metros. ¿Ok? La distancia siempre en metros. Una vez calculado, ¿verdad? Haber sustituido los valores, entonces nos queda eso que está ahí. El valor también es positivo, lo que implica que va hacia la derecha. Ya lo habíamos visto. Los dos vectores van hacia el mismo lado. Y la última pregunta nos dice cuál sería la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica sobre un protón en el punto A. ¿Verdad? Entonces la fuerza sobre un protón en el punto A. Entonces, pues ponemos el protón en el punto A y lo que tenemos es que la fuerza sobre el protón debido al campo eléctrico que se encuentra en el punto A. Y el campo eléctrico total, ¿ok? Porque las dos cargas tienen influencia en ese punto. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es ese campo eléctrico total. ¿Ok? Se puede calcular calculando la fuerza de la carga 1 sobre el protón y la carga 2 sobre el protón, pero vamos a llegar exactamente a lo mismo, que es esto que está aquí. ¿Ok? Y llegamos a eso que está ahí, fíjense que va también hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección que el campo eléctrico en el punto A debido a que estamos trabajando con un protón. ¿Ok? Aquí es valor absoluto, pero es un protón lo que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces deben tener el campo eléctrico y la fuerza, deben tener la misma dirección. ¿Ok? Entonces este sería el problema 2143.